¿Se han preguntado alguna vez cómo ha cambiado el fútbol durante los últimos 100 años? Este deporte tiene más de 150 años de existencia, y en sus inicios las cosas eran muy distintas a las de ahora. Hoy vamos a hacer un viaje al pasado, vamos a retroceder en el tiempo para ver cuáles eran los equipos que dominaban el mundo del fútbol hace 100 años o más. Y también vamos a ver cómo están estos equipos en la actualidad, los que existen claro, porque varios de esta lista desaparecieron, así que sin nada más que decir, comencemos. Creo que lo más apropiado es empezar por el lugar donde se originó todo este deporte, en Inglaterra. El Sheffield FC es reconocido por ser el primer equipo en la historia del fútbol. Fue fundado el 24 de octubre de 1857, y durante sus primeros años, el club fue fundamental para que el recién nacido fútbol creciera por todas las islas británicas. El equipo todavía existe, y juega en la Northern Premier League, un torneo amateur de octava división, y tiene una pequeña cantidad de aficionados. Aunque claro, debido a su condición de amateur, quedó muy relegado a los primeros planos del fútbol inglés y fue opacado por los dos equipos profesionales de la ciudad, el Sheffield United y el Sheffield Wednesday. Eso sí, su legado perdurará por siempre. El Wanderers FC fue un equipo que tuvo mucho éxito en los primeros años del fútbol inglés, principalmente en las décadas de 1860 y 1870. Perteneciente a la ciudad londinense de Battersea, cuenta con el honor de haber ganado la primera edición de la FA Cup en 1872, siendo este el torneo de fútbol más antiguo del mundo. Esto convierte a los Wanderers en el primer equipo en ganar un título oficial de fútbol en la historia. A ese éxito se le sumarían las ediciones de 1873, 1876, 1877 y 1878. El club desapareció en 1883. La Football League First Division fue, tal como su nombre lo indica, el torneo de primera división de Inglaterra antes de la creación de la Premier League en 1992. Su primera edición fue en la temporada 1888-1889 y tuvo como ganador al Preston North End. Este equipo obtuvo la liga en forma invicta, siendo llamado así como los Invencibles. Este honor solamente lo comparte con el Arsenal de la temporada 2003-2004, siendo los únicos dos casos de equipos que terminaron la temporada sin perder ningún partido en el fútbol inglés. El Preston sigue existiendo, y actualmente juega en la Championship, la segunda división, aunque no juegan en primera desde la temporada 60-61, es decir, hace ya bastante tiempo. Vamos a ver si en un futuro este equipo, que tuvo el honor de ser el primer campeón de liga en el fútbol inglés, regresa alguna vez. Vamos ahora a Italia para conocer al Pro Vercelli. Este equipo, aunque no lo crean, tiene nada menos que 7 scudettos en su haber. Fue uno de los equipos más importantes en los primeros años del fútbol italiano, siendo su último título de liga en 1922. Pintaba para ser uno de los mejores equipos italianos de todos los tiempos, pero por alguna razón se le acabó el combustible. El equipo descendió en 1935 y desde entonces no regresó nunca a la Serie A, es decir, no juega en la máxima categoría hace 86 años y contando. Actualmente el Pro Vercelli milita en la Serie C y sueña con algún día regresar al lugar donde supo brillar hace más de un siglo. A este equipo seguro lo conocen bien. El Genoa fue otro equipo que hace un siglo dominó el fútbol italiano. Ganó un total de 9 scudettos. El problema es que el último de ellos fue en 1924. Hace nada menos que 98 años que no gana un título de liga, y quedó a uno solo de obtener una estrella dorada en su camiseta, galardón que le otorga la Federación Italiana a cada equipo que obtenga 10 scudettos. Ya hice un video hablando sobre este caso al respecto por si lo quieren ver con más detalle. Y bueno, como sabrán, el Genoa actualmente está en la Serie A, pero está bien lejos de ser el protagonista que fue hace 100 años. Ahora es un equipo de mitad de tabla para abajo que generalmente pelea por no descender. En España ocurre un hecho particular, y es que la primera liga unificada en el país ocurrió en la temporada 1928-1929, así que no podemos hablar de ella ya que fue hace menos de 100 años. Si bien antes había campeonatos regionales, sí había una competencia que le disputaban equipos de todo el país, la Copa del Rey. Su primera edición fue en 1903. Cabe destacar que al no existir ninguna liga, la Copa del Rey era llamada en aquel momento como Campeonato de España, al ser, como dije, el único torneo en el país ibérico. ¿Cambiaron mucho los protagonistas? La verdad que no. Equipos como el Real Madrid, Barcelona y Athletic Bilbao fueron sus principales dominadores por aquellos años, pero sí hay un equipo a destacar que quizás no muchos conozcan.
El Real Unión Club de Irún ganó 4 de estas copas, en 1913, 1918, 1924 y 1927. Cabe destacar que la primera de estas la ganó bajo el nombre de Racing Club de Irún, equipo que posteriormente se fusionaría con el Sporting de dicha ciudad para formar el actual Real Unión. Tuvo el honor de ser uno de los miembros fundadores de la Liga Española Profesional en 1928 y se mantuvo en ella durante 4 temporadas. Su historia es bastante parecida a la del Pro Vercelli en Italia, ya que tras descender en 1932 no volvió nunca más a la máxima categoría. Este año ya se cumplen 90 temporadas sin regresar. Actualmente se encuentra en la tercera división del fútbol español. El primer campeonato de fútbol en Alemania se disputó en 1903 y tuvo como ganador al VfB Leipzig. Este equipo es considerado como uno de los pioneros del fútbol alemán y siendo fundamental en dicho crecimiento. Además de la primera edición, también ganó los campeonatos de 1906 y 1913. Posteriormente, el equipo perdería terreno y pasó a segundo plano. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945, el VfB Leipzig pasó a formar parte de la Liga de la Alemania Oriental y cambió su nombre por Lokomotiv Leipzig, denominación que sigue conservando hoy en día. Su mejor logro moderno fue haber llegado a la final de la Recopa de Europa en 1987, perdiendo ante el Ajax. Actualmente el equipo juega en la cuarta división regional de Alemania. Si bien la Ligue 1 se creó en 1932, el primer campeonato francés amateur tuvo lugar en 1893. El Standard Athletic, un club fundado por británicos, fue el primer ganador del torneo. También obtuvo las ediciones de 1894, 96, 97 y 1901. El equipo actualmente existe pero ya no se dedica al fútbol, siendo un club social. Otro equipo francés exitoso por aquella época fue el Racing Club Roubaix. Ganó los torneos de 1902, 1903, 1904, 1906 y 1908. Con la llegada del profesionalismo en los años 30, el club perdió protagonismo y finalmente desapareció en 1964. Muchas décadas antes que el Olympique Marsella sea el equipo más importante de la ciudad, hubo un equipo que supo dejar su legado en el amateurismo. El Helvetic Marsella fue fundado en 1904 y ganó 3 campeonatos, los de 1909, 1911 y 1914. El club desaparecería en 1932 con la llegada del profesionalismo al país. Para terminar con los equipos franceses, no podemos dejar pasar al que fuera el primer club de todo el país, el Le Havre FC. Fue fundado en 1872, aunque en un principio solamente se dedicaba al rugby. A finales del siglo XIX se notaron también en el fútbol, ganando los campeonatos amateurs de 1899, 1900 y 1919. Su último título, ya en el profesionalismo, fue la Copa de Francia de 1959 y jugó por última vez en la Ligue 1 hace bastante poco, en 2009. Año que descendió a la segunda división, donde actualmente juega y desde entonces no pudo volver. Y con esto completamos las 5 grandes ligas de Europa. Ahora vamos a hablar de equipos de algunas ligas del continente americano. Arrancamos en Argentina, donde el primer campeonato amateur se realizó en 1891. Tras no disputarse el año siguiente, en 1893 se funda la Asociación de Fútbol Argentino y comienza a jugarse anualmente torneos de liga. Lomas Athletic fue el primer equipo en dominar el fútbol en el país albiceleste. Ganó los torneos de 1893, 94, 95, 97 y 98. Además, en 1896 fue campeón el equipo filial de este, el Lomas Academy, siendo el único caso de un equipo cantera en ganar una liga argentina. Hasta 1898 habían disputado 60 partidos de los que ganaron 46, siendo claramente el mejor equipo de esa época. Posteriormente, en el club perderían interés por el fútbol para dedicarse a otros deportes, como el rugby o el hockey. Hoy en día el club sigue existiendo, pero ya no practican fútbol. Belgrano Athletic es otro equipo que actualmente existe pero ya no se dedica al fútbol. Ganó los campeonatos de 1899, 1904 y 1908. De resto no hay mucho para decir, su actividad principal hoy en día es el rugby. Hablar del Alumni ya es hablar de otro nivel.
Este equipo, que representaba la English High School de Buenos Aires, es el máximo ganador de la era amateur en Argentina. Entre 1900 y 1911 ganó un total de 10 campeonatos de liga, 8 copas nacionales y 4 internacionales, obteniendo un total de 22 títulos en un lapso de apenas 12 años. Para el campeonato de 1912, el Alumni no se presentó a jugar sus primeros 3 partidos y fue desafiliado de la Asociación Argentina, para luego disolverse definitivamente. La razón de su desaparición era que ya para ese entonces se sentía un ambiente más profesional, y desde el club consideraban que ya no se respetaba el espíritu amateur. A pesar de su corta existencia, este equipo quedará para siempre en la historia del fútbol argentino por ser pionero en muchos aspectos. Cruzamos el Río de la Plata para hablar ahora de los equipos uruguayos. El Albion Fútbol Club es considerado como uno de los pioneros del país, siendo fundado el 1 de junio de 1891. Este club fue muy importante a finales del siglo XIX, aunque con la llegada del primer campeonato uruguayo en 1900, el club fue perdiendo protagonismo. Tras estar varias décadas desafiliado, el Albion regresó a la actividad en 1976. En 2017 regresaron al fútbol profesional y en este campeonato de 2022 consiguieron regresar, después de tanto tiempo, a la primera división uruguaya. Vamos a hablar ahora del River Plate de Uruguay, pero no del actual que conocemos, sino el antiguo, fundado en 1901. El Darcenero, como se hacía llamar, ganó los campeonatos de 1908, 1910, 1913 y 1914. Como dato curioso, su camiseta alternativa era de color celeste, y esto inspiró a la selección a llevar los colores que usa hoy en día. Desapareció en 1925 y 7 años más tarde, en 1932, se fundaría un nuevo River Plate en Montevideo, en homenaje al anterior, aunque no tienen relación ni lazos históricos el uno con el otro. Muy bien, antes de hablar de este equipo, primero necesitamos ponernos en contexto. El Central Uruguay Railway Cricket Club, conocido por sus siglas como CURS, fue fundado el 28 de septiembre de 1891. Ganó 5 campeonatos uruguayos en 1900, 1901, 1905, 1907 y 1911. En el año 1913 surge una disputa interna de la cual una sección del fútbol se separa del resto, dando como nacimiento al Club Peñarol que conocemos actualmente. Y acá es donde viene la polémica, ya que existe una disputa con su clásico rival, Nacional, por ver quién es llamado como el decano del fútbol uruguayo. Nacional argumenta que Peñarol es un club completamente separado del CURS, y su año de fundación es 1913. De hecho, también argumentan que mientras Peñarol existía, el CURS siguió en actividad hasta desaparecer en 1915. Peñarol, por su parte, argumenta que la rama deportiva que adquirieron sigue siendo la misma del CURS, y que el club es una continuación de este último, siendo fundado en 1891. Yo la verdad no pienso meterme en este asunto, porque para empezar, no soy uruguayo y no tomo partida por ninguno de los dos, así que nada, respeto las opiniones de cada uno con este tema. Ahora sí, continuemos. Para terminar, vamos a hablar de un par de clubes de México, empezando por el que fuera el primer campeón de primera división de ese país, el Orizaba FC. Su estadía en el fútbol fue muy corta, ganó la edición inaugural de 1902-1903 y se retiraría de ella la temporada siguiente. Posteriormente volvería a competir bajo el nombre de Albinegros de Orizaba, siendo un equipo reserva de los Tiburones Rojos de Veracruz, aunque dejó de existir en 2019 tras la desaparición de este último. El Reforma Athletic Club fue fundado en 1894 y fue uno de los equipos más exitosos durante los primeros años del fútbol mexicano. Ganó los torneos de 1906, 7, 9, 10, 11 y 12, era de origen británico y desaparecería en 1924. Años más tarde regresaría, pero únicamente para dedicarse a las actividades amateurs. Y bien, hasta acá lo dejamos por hoy. Si quieren que en un futuro haga una segunda parte hablando de equipos de otros países, díganmelo en los comentarios. ¿Qué les parecieron estos equipos? ¿Cuál de todos les sorprendió más? Si les gustó este video, por favor denle like, suscríbanse, activen la campanita y síganme en mis redes sociales para estar al tanto de las novedades del canal. Ahora sí, yo me despido, les salvo Futboqueando y hasta la próxima.